Ven conmigo, José. ¿Cómo haría yo tal maldad contra Dios y contra mi Señor? El primer despertar en la casa de Potifar no trajo consigo el consuelo del amanecer, sino la asfixiante certeza de una realidad irreversible. José abrió los ojos en un rincón de la servidumbre, donde el aire no corría con la libertad de las colinas de Hebrón, sino que se sentía denso, cargado con el olor a incienso, aceite de lino y el polvo húmedo de los jardines regados artificialmente. En Canaán, el tiempo se medía por el movimiento de las sombras sobre el pasto y el balido de las ovejas. Aquí, en el corazón administrativo de Egipto, el tiempo era una maquinaria precisa de ritos, jerarquías y órdenes gritadas en una lengua que sonaba a José como el siseo de las serpientes. El joven hebreo se incorporó, sintiendo el peso de su propia desnudez social. Ya no era el hijo del jeque. Era una propiedad numerada en los registros de un oficial del faraón. La casa de Potifar no era una simple vivienda, era un complejo de muros altos, estucados en un blanco deslumbrante que hería la vista bajo el sol del mediodía. Para José, la arquitectura egipcia era una forma de opresión. Mientras que en las tiendas de su padre, la lona permitía escuchar el viento y sentir la presencia de la tierra, aquí las paredes estaban cubiertas de frescos que representaban a hombres con perfiles rígidos y dioses con cabezas de chacal y halcón, que parecían vigilar cada uno de sus movimientos. Se sentía atrapado en un laberinto de piedra, donde cada columna estaba grabada con jeroglíficos que narraban una historia de la que él no formaba parte. El aislamiento no era solo físico, sino espiritual. Estaba en un lugar donde su Dios, el Dios de sus padres, no tenía altar ni nombre reconocido. El primer desafío de José fue el aprendizaje del silencio y la observación. En esos primeros días, fue asignado a las tareas más humildes: limpiar los suelos de mosaico, acarrear agua del pozo central y servir en las áreas donde los esclavos extranjeros eran menos visibles. José observaba con una intensidad silenciosa. Aprendió a distinguir el rango de los hombres por la longitud de sus faldellines de lino y la complejidad de sus pelucas. Notó la disciplina implacable de los escribas que contaban cada grano de trigo y cada tinaja de aceite que entraba en los almacenes. En lugar de hundirse en la autocompasión del cautivo, José aplicó la misma diligencia que usaba al cuidar los rebaños de Jacob para entender la burocracia de su nuevo mundo. Cada orden recibida, aunque fuera un insulto, era procesada como una lección de supervivencia. La experiencia de José en este periodo fue la lucha contra la desintegración de su propia identidad. En las noches, cuando el cansancio físico amenazaba con quebrar su voluntad, José se obligaba a recordar el sabor del pan de su hogar y el sonido de la voz de su padre. Se negaba a dejar que la cultura egipcia devorara el núcleo de su fe. A diferencia de otros cautivos que se entregaban a la desesperación o intentaban asimilarse rápidamente, adoptando los dioses locales para ganar favores, José mantenía una integridad interna que se manifestaba en su rostro. No había rastro de servilismo en él, sino una dignidad serena que comenzó a llamar la atención de los capataces. Trabajaba como si alguien más grande que Potifar lo estuviera observando, imprimiendo en cada tarea una perfección que no era común entre los siervos forzados. Esa excelencia silenciosa empezó a generar un rumor en los pasillos de la villa. Los otros esclavos, hombres traídos de las guerras en Nubia o de las fronteras de Siria, veían con recelo a este joven hebreo que no se quejaba y cuyas manos parecían prosperar en todo lo que tocaban. José estaba aprendiendo que, incluso en la casa de las sombras, la luz de su integridad era una herramienta de poder. Empezó a dominar las palabras básicas del egipcio, no para integrarse, sino para entender las órdenes de sus amos con tal precisión que no hubiera margen de error. Cada vez que cruzaba el patio central bajo la mirada de los guardias armados con mazas de bronce, José sentía que estaba caminando sobre un puente invisible entre su pasado perdido y un destino que todavía no lograba descifrar, pero que sentía latir en la prosperidad inusual de sus manos. El ascenso de José dentro de la jerarquía de la casa no fue fruto de la casualidad,
sino de una observación meticulosa que pronto se transformó en una administración impecable. Lo que en un principio eran tareas de limpieza y acarreo, pronto se convirtieron en responsabilidades de mayor peso. Potifar, un hombre cuya carrera se basaba en la detección de la traición y la ineficiencia, comenzó a notar que los almacenes bajo la supervisión directa del joven hebreo rendían más que los demás. Donde antes había mermas por descuido o robo, bajo la mano de José había un orden matemático. El joven no solo contaba los sacos de grano, comprendía el flujo de los suministros, la duración de los aceites y la calidad de los linos que llegaban de las fincas periféricas. Su mente, forjada en la logística de mover grandes rebaños por terrenos hostiles, encontró en la burocracia egipcia un lenguaje que dominó con rapidez asombrosa. Esta prosperidad no pasó desapercibida para el oficial egipcio. Potifar empezó a delegar en José tareas que normalmente requerirían la supervisión de un escriba local. El hebreo fue ganando acceso a las áreas más privadas de la villa. Los salones donde se discutían asuntos de Estado y se recibían a otros altos funcionarios del faraón. José aprendió a caminar por esos suelos de mármol pulido con la misma seguridad con la que antes recorría las colinas de Hebrón, pero con una nueva capa de sofisticación. Su vestimenta cambió. El esclavo harapiento que llegó con la caravana ahora vestía lino limpio, y su cabello y barba, antes descuidados por el viaje, se mantenían con la pulcritud exigida en una casa de alto rango. Sin embargo, bajo esa apariencia que empezaba a mimetizarse con el entorno, José seguía siendo un extranjero absoluto, un hombre cuyo corazón latía a un ritmo diferente al de los idólatras que lo rodeaban. La casa de Potifar era un microcosmos de Egipto, un lugar de lujo desmedido, pero también de tensiones ocultas tras las cortinas de seda. José se encontró navegando en un mar de intrigas domésticas, donde el favor del amo era la única moneda de cambio. A medida que su autoridad crecía, también lo hacía el aislamiento respecto a los otros siervos. Ya no era simplemente uno de ellos. Era el mayordomo, el hombre que poseía las llaves de la despensa y el registro de las fincas. Esta posición le otorgaba un poder que nunca buscó, pero que ejerció con una justicia que desconcertaba a quienes estaban acostumbrados al soborno y al maltrato. José no abusaba de su posición para vengarse de su cautiverio. Por el contrario, su gestión era tan transparente que Potifar llegó a un punto de confianza ciega, dejando de preocuparse por sus propios bienes para enfocarse en sus deberes reales, sabiendo que en su casa no se perdía ni un solo ciclo mientras el hebreo estuviera al mando. Sin embargo, una sombra comenzó a crecer desde los rincones más íntimos de la villa. La esposa de Potifar, una mujer cuya vida transcurría entre el ocio dorado y las exigencias de una corte superficial, puso sus ojos en el joven administrador. Para ella, José no era el siervo fiel de su marido, sino un trofeo exótico. Un hombre cuya belleza y vigor contrastaban con la languidez de los nobles egipcios. Lo observaba desde los balcones interiores, siguiendo con la mirada el movimiento de José, mientras él supervisaba a los jardineros o revisaba las cuentas en el patio. Lo que comenzó como una curiosidad aburrida se transformó rápidamente en una obsesión predadora. José, enfocado en su trabajo y en mantener su fe intacta en un mundo pagano, no percibía inicialmente que el peligro ya no vendría de los látigos de los capataces, sino de los susurros y las sedas de la alcoba principal. La atmósfera de la casa empezó a volverse pesada, cargada de una electricidad estática que José no podía ignorar por mucho tiempo. Las órdenes que recibía de la señora de la casa empezaron a ser inusuales, requiriendo su presencia en momentos y lugares donde la privacidad era excesiva. José se encontraba en una encrucijada psicológica. Por un lado, su deber absoluto hacia el amo que lo había rescatado del mercado de esclavos, y por otro, la presión creciente de una mujer que encarnaba todo el sistema de tentaciones que su fe le dictaba evitar. En los pasillos de la villa, donde el aroma a perfume de loto se mezclaba con el olor del papiro húmedo, José comprendió que su mayor batalla no sería contra la pobreza o el cansancio, sino contra la red invisible que la esposa de Potifar estaba tejiendo a su alrededor.
El éxito que tanto le había costado construir estaba a punto de enfrentarse a un incendio que ninguna administración podría controlar. La casa de Potifar se había convertido en un campo de minas invisible para José. El éxito de su gestión se veía empañado por la presencia constante de una mujer que no aceptaba un no por respuesta. Los encuentros en los pasillos se volvieron asfixiantes. Ella buscaba su mirada con una insistencia que lo obligaba a bajar la vista hacia las baldosas de mármol, mientras sus palabras, cargadas de un doble sentido ponzoñoso, llenaban el aire de la villa. José evitaba estar a solas con ella, moviéndose siempre rodeado de otros siervos o refugiándose en los graneros, pero el asedio era metódico. Cada día, la invitación era la misma, directa y brutal, despojada de cualquier sutileza. «Acuéstate conmigo». La respuesta de José no nacía de la arrogancia, sino de una lealtad que le quemaba por dentro. Recordaba el rostro de Potifar, el hombre que le había confiado las llaves de su vida, y recordaba los mandamientos de un Dios que no habitaba en templos de piedra. El día del estallido, la villa quedó extrañamente silenciosa. Era un día de festividad religiosa y la mayoría de los sirvientes y guardias se habían marchado a los templos de la ciudad o a las riberas del Nilo. José entró en la casa principal para cumplir con los registros diarios, creyendo que la soledad del edificio sería su aliada. El eco de sus sandalias sobre el suelo pulido era el único sonido en el gran salón de columnas, pero al cruzar el umbral hacia las habitaciones interiores, la sombra de la mujer se proyectó sobre el muro estucado. No hubo advertencias. Ella salió de entre las cortinas de lino fino, bloqueando su paso con una determinación que rayaba en la locura. No hubo palabras esta vez, solo el movimiento violento de sus manos agarrando con fuerza la túnica de José. El forcejeo fue breve pero decisivo. José sintió el tirón frenético de la tela y el olor a perfume de loto que lo envolvía como una trampa. En ese instante de presión absoluta, donde el poder de una noble egipcia podía decidir su muerte con un solo grito, José no dudó. No intentó razonar ni suplicar. Con un movimiento brusco, se desprendió de la túnica, dejando la prenda en las manos de la mujer y escapando hacia el patio exterior, medio desnudo y con el corazón golpeando sus costillas como un martillo. Corrió bajo el sol cegador, sin mirar atrás, consciente de que acababa de quemar el único puente que lo mantenía a salvo. Detrás de él, en la penumbra de la habitación, el silencio fue reemplazado por un grito de furia humillada. La mujer observó la túnica hebrea que colgaba de sus manos, el trofeo de un rechazo que no perdonaría. Su rostro, antes compuesto por la sofisticación, se transformó en una máscara de odio frío. Comenzó a llamar a grandes voces a los sirvientes que quedaban en la casa, preparando la mentira antes de que el primer testigo llegara. Cuando los hombres entraron corriendo, la encontraron fingiendo terror, señalando la prenda de José sobre la cama como la prueba irrefutable de un crimen que nunca ocurrió. La trampa estaba cerrada. El ascenso de José se detuvo en seco, aplastado por el peso de una tela abandonada y la palabra de una mujer que prefería verlo muerto antes que libre de su voluntad. El estrépito de los cascos de los caballos y el roce metálico de los carros de guerra sobre el pavimento de piedra anunciaron el regreso de Potifar. El oficial entró en su propiedad con el paso firme de quien comanda ejércitos, pero el aire dentro de su hogar se había vuelto denso y amargo. Su esposa lo esperaba en la penumbra de las cámaras interiores, con el cabello deliberadamente desordenado y el rostro manchado por lágrimas ensayadas. No hubo saludos ceremoniales. Ella extendió el brazo, señalando la túnica hebrea que yacía sobre el diván como el despojo de una batalla. La mentira fluyó de sus labios con una precisión quirúrgica, transformando la huida de José en un asalto violento. Cada palabra estaba diseñada para herir el orgullo de Potifar, convirtiendo la lealtad del esclavo en una burla contra el honor del amo. La reacción de Potifar fue un incendio contenido. No hubo gritos ni preguntas. En la estructura de poder de Egipto, la acusación de una noble contra un siervo extranjero era una sentencia definitiva.
el oficial sintió el peso de la humillación pública y personal. Aquel joven en quien había depositado las llaves de su vida, aquel extranjero que había prosperado bajo su sombra, ahora era el símbolo de una traición intolerable. Dio una orden seca a sus guardias personales. Los soldados irrumpieron en las dependencias de servicio, rompiendo la calma de la tarde. José fue arrancado de su lugar de trabajo, golpeado y sometido con una violencia que buscaba borrar años de servicio impecable. Fue arrastrado por los mismos pasillos que había administrado con pulcritud, sintiendo cómo el mármol frío quemaba su piel, mientras los grilletes de bronce se cerraban sobre sus muñecas. El trayecto hacia la prisión fue un desfile de ignominia. José fue conducido a través de las calles de la ciudad, bajo la mirada de los mismos siervos y comerciantes que antes lo saludaban con respeto. Ahora no era más que un reo destinado al olvido. El destino final era el Zóhar, la prisión estatal donde el faraón confinaba a sus enemigos políticos y a los oficiales que habían perdido el favor real. Era una estructura masiva, de muros gruesos y ventanas estrechas que apenas permitían la entrada de un rayo de sol. Al cruzar el umbral, el olor a humedad, a sudor viejo y a desesperación lo envolvió como un manto pesado. El eco de las puertas de madera reforzadas con hierro al cerrarse sonó como un veredicto definitivo. El mundo exterior había dejado de existir para él. Dentro de las profundidades del calabozo, el contraste era una tortura psicológica. José pasó del lujo de la villa, de los jardines perfumados y las ropas de lino fino, a un agujero de piedra donde la oscuridad era casi sólida. En la celda, el silencio solo se rompía por el goteo constante del agua filtrada y el murmullo de otros hombres quebrados por el encierro. Sus manos, acostumbradas a manejar los registros de fincas y almacenes, ahora palpaban las paredes rugosas y frías en busca de una orientación que no encontraba. Se encontró rodeado de hombres con rostros desfigurados por la angustia, sombras de lo que alguna vez fueron en la corte del faraón. El joven hebreo se sentó en el suelo de tierra, sintiendo el peso de las cadenas sobre sus tobillos, enfrentándose de nuevo a la pregunta que lo perseguía desde el pozo de Canaán. ¿Por qué la integridad lo había conducido a la ruina? En el aislamiento de la prisión, el tiempo se deformó. Sin el sol para marcar las horas, los días se convirtieron en un ciclo interminable de sombras. José luchaba por no perder la cordura en medio del abandono. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el rostro de su padre y la promesa de los sueños que ahora parecían una cruel ironía. Había huido del pecado para terminar en el lugar destinado a los pecadores. Sin embargo, incluso en ese abismo, algo en su carácter se negaba a apagarse. No había túnicas que lo distinguieran, no había títulos que lo protegieran, solo quedaba el hombre desnudo ante su Dios, esperando en la penumbra de un calabozo que parecía ser el final del camino, pero que, en el diseño invisible del destino, era solo el sótano de su futuro trono, en las profundidades del Zóhar, donde la humedad de las filtraciones del Nilo roía la piedra y el espíritu de los hombres. José comenzó a reconstruir su mundo desde los escombros. La caída desde la villa de Potifar había sido devastadora, un golpe seco que lo despojó de su rango y lo devolvió a la cadena y al polvo, pero el joven hebreo poseía una resiliencia que el hierro no podía quebrar. En lugar de entregarse al letargo de la desesperación o al rencor contra quienes lo traicionaron, José empezó a observar la prisión con una agudeza gélida. Notó que, incluso en el caos de un calabozo, existían necesidades, jerarquías y hombres que sufrían más que él. Empezó a moverse entre los prisioneros, no como un criminal, sino como una presencia que ordenaba el desastre. Su palabra pausada y su calma incomprensible se convirtieron en un refugio para los oficiales caídos en desgracia que compartían su encierro en aquella fosa sin esperanza. La transformación de José dentro de la cárcel fue un proceso silencioso que terminó por imponerse sobre la brutalidad del lugar. El jefe de los carceleros, un hombre endurecido por décadas de tratar con la escoria del imperio y con hombres consumidos por el odio, vio en el hebreo una integridad que desafiaba la lógica del encierro. José no conspiraba en las sombras,
No se quejaba de las raciones de pan rancio y no participaba en las riñas sangrientas por un rincón menos húmedo. Había en él una eficiencia serena que parecía purificar el aire estancado. Pronto, el carcelero le confió la supervisión de la galería, entregándole las llaves de las celdas y la responsabilidad de organizar la vida interna del calabozo. El hombre que había sido mayordomo en una mansión de lujo era ahora el administrador de una tumba de piedra, demostrando que su valor no dependía del lino fino, sino de una fuerza interna que prosperaba incluso en el abismo. Un día, el ambiente de la prisión se cargó con una tensión eléctrica. 2 altos funcionarios de la corte del faraón fueron arrojados a las celdas bajo la custodia directa de José, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Eran hombres que habían tocado la divinidad del rey Dios y que ahora temblaban ante la inminencia de la ejecución. José los cuidó con una diligencia que rozaba lo sagrado, observando cómo el terror de la corte los perseguía hasta en sus sueños. No los veía como prisioneros, sino como almas perdidas en un laberinto de sombras. Una mañana, al entrar en sus celdas, los encontró con los rostros desencajados y las manos temblorosas. «Hemos tenido un sueño», confesaron con voces quebradas, «y no hay quien lo interprete en este agujero». En ese instante, la atmósfera del calabozo se transformó. José, el joven que años atrás fue vendido por sus propios sueños, se puso en pie con una autoridad que las cadenas no podían ocultar. Las sombras de la celda parecieron retroceder ante su presencia. «Las interpretaciones pertenecen a Dios», declaró con una firmeza que hizo callar los lamentos de la galería. No había magos egipcios allí, ni sabios con túnicas de lino, solo un esclavo hebreo en la penumbra, dispuesto a descifrar los misterios que el cielo enviaba a los abismos de la tierra. José se acercó al jefe de los coperos, cuya respiración era un jadeo agitado en la oscuridad. El sol de la mañana se filtraba por una rendija minúscula en lo alto del muro, iluminando apenas el rostro de José, quien mantenía la mirada fija en el prisionero. La promesa de la vida y la amenaza de la muerte flotaban en el aire pesado. José abrió la boca para hablar, mientras el silencio de la prisión se volvía absoluto, preparando el terreno para la revelación que sacudiría los cimientos del imperio.